¿Te imaginas qué harías si la persona que menos esperabas rompiera la confianza en tu vida? Esta es la historia de Isabel, una mujer atrapada entre el deseo y la lealtad. ¿Una traición en la familia que lo cambió todo? Te contaré una historia que hasta ahora muy pocos conocen. Es una de esas historias que parecen un susurro en la oscuridad, pero que, cuando la escuchas, no puedes dejar de pensar en cada detalle, en cada decisión y en cada secreto que quedó oculto en las sombras de una vida que, a simple vista, parecía perfecta. Isabel llevaba una vida tranquila y bastante feliz junto a su esposo, Javier. Era una vida que cualquier persona envidiaría. Un hogar acogedor, una relación aparentemente sólida y, en general, una estabilidad que parecía imperturbable. Cada día Isabel se despertaba junto a Javier, quien, aunque de carácter reservado, le mostraba siempre un lado tierno y comprensivo. Aunque su matrimonio no era apasionado en el sentido de los grandes romances de películas, había comodidad y seguridad, algo que para Isabel valía mucho. Además, Javier venía de una familia muy unida, y sus padres, especialmente Alejandro, su suegro, siempre habían sido una especie de pilar en sus vidas. Alejandro, el padre de Javier, siempre había sido un hombre de carácter fuerte, pero con un toque de dulzura que Isabel apreciaba. Era de esas personas que, cuando hablaba, no necesitaba alzar la voz para que todos en la sala le prestaran atención. Alejandro era un hombre respetado, tanto en la familia como en su círculo social. Para Isabel, él siempre fue una figura paterna, alguien que, en cierta manera, llenaba un vacío que había sentido desde joven. Ella disfrutaba de su presencia y de la tranquilidad que él transmitía, casi como un faro de seguridad en su vida. Sin embargo, la relación de Isabel con su suegro nunca había ido más allá de un simple respeto familiar. Cada domingo, la familia se reunía para comer, reír y compartir anécdotas. Eran esos momentos los que Isabel valoraba profundamente, porque le hacían sentir parte de algo más grande, de una familia en la que podía confiar. Ella siempre había visto en Alejandro a un hombre leal y comprometido con su familia, alguien que jamás cruzaría una línea que pudiera dañar a su propio hijo. Pero, a pesar de la tranquilidad que le ofrecía esta vida, había algo en Isabel que permanecía inquieto, una especie de vacío inexplicable. Aunque amaba a Javier, sentía que su relación se había estancado en una monotonía que empezaba a agobiarla. Las conversaciones se volvían cada vez más cortas, y la chispa de sus primeros años juntos parecía haber desaparecido. En ocasiones, Isabel se encontraba preguntándose si esta era la vida que realmente deseaba, o si simplemente había elegido la comodidad de una relación estable en lugar de una apasionada. Fue en una de esas reuniones familiares cuando Isabel notó algo extraño en el comportamiento de Alejandro. Al principio pensó que era solo su imaginación, algo que ella misma se estaba inventando para distraerse de la rutina. Pero con el tiempo, esos pequeños gestos empezaron a ser más frecuentes, y cada uno de ellos se quedaba grabado en su memoria, aunque intentara ignorarlo. Alejandro parecía buscar excusas para estar cerca de ella, ya fuera ofreciéndole un vaso de vino, preguntándole sobre temas triviales o sosteniendo su mirada unos segundos más de lo necesario. Isabel, inicialmente, no quiso darle importancia. Después de todo, Alejandro era su suegro y una figura respetada en la familia. Pensó que se trataba de su propia inseguridad, de esa inquietud interna que venía sintiendo desde hacía tiempo. Sin embargo, un día, mientras estaban en una de las reuniones familiares junto a la piscina de Alejandro, él hizo un comentario que, aunque aparentemente inofensivo, la hizo sentir que tal vez había algo más detrás de sus acciones. Algo que iba más allá de la simple familiaridad. Ese día, mientras Javier se había ausentado unos minutos, Alejandro se acercó a Isabel, mirándola directamente a los ojos y diciéndole con una sonrisa: «Eres una mujer especial, Isabel. Lo he notado desde el primer día que te conocí». Aquellas palabras, acompañadas de una mirada intensa, hicieron que Isabel sintiera un cosquilleo en el estómago. Se sintió halagada, sí, pero también extrañada. ¿Por qué Alejandro le decía algo así? ¿No era evidente que ella estaba casada con su hijo? Desde ese momento, Isabel empezó a ver a Alejandro con otros ojos, o más bien, empezó a notar cosas que antes no había querido ver. Era como si se le hubiera quitado una venda de los ojos, y ahora, cada interacción con él le parecía cargada de una tensión sutil, pero innegable. Durante las siguientes semanas, Alejandro continuó con sus comentarios, cada uno más ambiguo que el anterior. Isabel, por otro lado, se debatía entre ignorar esas señales o aceptar que algo extraño estaba pasando.
Por las noches, Isabel se encontraba pensando en esas pequeñas conversaciones, en la forma en que Alejandro la miraba, en esa sonrisa que le lanzaba cuando nadie más estaba mirando. Se sentía culpable por incluso considerar que su suegro pudiera estar interesándose en ella de esa manera. Pero, al mismo tiempo, había algo en aquella situación que la hacía sentir viva, una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La seguridad y la comodidad de su matrimonio se convertían en una especie de prisión invisible que la empujaba a buscar algo diferente, algo prohibido. En este punto, Isabel se encontraba dividida. Sabía que estaba caminando por un terreno peligroso, pero cada vez que intentaba distanciarse de Alejandro, él encontraba una forma de acercarse, de hacerle sentir especial y deseada. La atracción que empezaba a crecer en su interior le resultaba abrumadora, y aunque intentaba justificar sus sentimientos, sabía que estaba jugando con fuego. Isabel no quería admitirlo, pero la idea de una aventura secreta la tentaba cada vez más. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse fiel a Javier y por respetar la figura de Alejandro como su suegro, sentía que su vida se estaba convirtiendo en una serie de momentos cargados de tensión. Isabel no era capaz de predecir hasta dónde la llevaría esta situación, ni cómo iba a poder controlar sus propios sentimientos. A veces, la vida nos lanza un reto que jamás imaginamos. Nos pone frente a decisiones que pueden cambiarlo todo. Isabel, en ese momento, no sabía hasta dónde la llevaría ese camino. Pero ya había algo encendido dentro de ella, una chispa que no podía apagar. Después de aquellos primeros comentarios ambiguos de Alejandro, Isabel intentó restarle importancia, pensar que era solo su imaginación, que estaba interpretando de más cada palabra, cada mirada. Pero la realidad era que, cada vez que se encontraban, Alejandro lograba que esa chispa volviera a encenderse. La intensidad de sus palabras y sus gestos era algo que ella nunca había experimentado en su matrimonio con Javier. Era una sensación de novedad, una emoción que Isabel comenzaba a desear casi como una necesidad. Fue una tarde, en una reunión familiar en casa de Alejandro, cuando la situación cambió drásticamente. Javier había tenido que salir por unos asuntos de trabajo, dejando a Isabel sola en la reunión. Aunque estaba rodeada de otros familiares, había un aire de intimidad en la forma en que Alejandro se acercaba a ella. Ese día, él la invitó a que se quedara un poco más después de que los demás se marcharan, con la excusa de que quería conversar y conocerla mejor. Isabel, atrapada entre la tentación y la culpa, aceptó. Al caer la tarde y quedar solos junto a la piscina, Alejandro comenzó a hablar de temas que normalmente no se tratan entre familiares. Empezó a elogiarla, a decirle que veía en ella una luz especial, algo que él no había visto en mucho tiempo. Isabel se sintió halagada y vulnerable a la vez. Cada palabra parecía rozarle el alma, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Aquel era un terreno desconocido para ella, una atracción tan poderosa que resultaba difícil resistir. En ese instante, Alejandro se inclinó y le susurró: «No puedo evitar mirarte, Isabel. Hay algo en ti que no puedo ignorar». Fue como si en ese momento el tiempo se detuviera. Isabel se quedó inmóvil, sin saber qué responder. Su mente intentaba procesar las palabras, pero su cuerpo ya estaba reaccionando a esa conexión prohibida. El silencio entre ellos se volvió palpable, lleno de una tensión que la hacía sentir en un limbo entre el deseo y el pánico. De repente, Alejandro la tomó suavemente de la mano y le pidió que lo acompañara a dar un paseo por la piscina. Isabel dudó un momento, sintiendo que aquello estaba yendo demasiado lejos, pero la emoción de lo desconocido y la intensidad del momento la hicieron ceder. Caminaban lado a lado, sus manos entrelazadas, mientras Alejandro seguía confesándole sus sentimientos con una voz tan suave y cautivadora que ella casi podía olvidar que estaba hablando con su suegro. Cada paso junto a él la alejaba de su vida cotidiana, de la Isabel que conocía, y la acercaba a una versión de sí misma que jamás había explorado. Durante ese paseo, Alejandro se detuvo de repente y le hizo una propuesta que cambiaría todo. Le pidió que se vieran a solas, que compartieran un momento juntos, lejos de las miradas curiosas de la familia, donde pudieran hablar sin filtros, sin temor. Isabel, atónita y dividida, sintió una mezcla de emociones. Sabía que estaba en una encrucijada, que aceptar esa propuesta podría llevarla por un camino sin retorno. Su mente le decía que debía negarse, que debía mantener las cosas en su lugar, pero su corazón latía con una intensidad que le dificultaba pensar claramente. Isabel intentó racionalizar, pensar en los riesgos, en la posible traición a Javier, pero al mismo tiempo, sentía una atracción imposible de ignorar.
Alejandro, sin embargo, parecía saber exactamente qué decir para hacerla dudar. Le hablaba de una vida que ella nunca había conocido, de aventuras y de emociones intensas. Era como si le estuviera ofreciendo una puerta de salida a esa vida monótona que llevaba junto a Javier, una oportunidad de sentir algo nuevo, algo emocionante. Isabel, le dijo Alejandro, mirándola directamente a los ojos. Sé que esto puede parecer una locura, pero, ¿qué tal si nos dejamos llevar por un momento? ¿Qué tal si hacemos algo solo para nosotros, algo que no tiene que ver con nadie más? Isabel sintió un escalofrío al escuchar aquellas palabras. Era una propuesta arriesgada, peligrosa, pero al mismo tiempo, la tentación que representaba la hacía sentir viva, como nunca antes. Durante unos segundos, Isabel permaneció en silencio, mirando a Alejandro, sintiendo el peso de aquella decisión en su pecho. Sabía que, si daba un paso en esa dirección, si aceptaba esa propuesta, ya no habría vuelta atrás. Alejandro parecía leer su duda, y aprovechó ese instante para acercarse más a ella, para hacerle sentir que no estaba sola en esa emoción, en ese deseo prohibido que compartían. Isabel, finalmente, dio un pequeño suspiro y, con una voz temblorosa, aceptó la propuesta de Alejandro. En su interior, había una mezcla de miedo y anticipación. Sabía que estaba cruzando una línea que no debía cruzar, pero en ese momento, la atracción era más fuerte que la razón. Fue una decisión que tomó en un segundo, impulsada por la emoción del momento y el deseo de escapar de la rutina. A partir de ese instante, Isabel dejó de ser la misma. Cada vez que miraba a Alejandro, sentía una chispa de complicidad, un secreto compartido que los unía de una manera inquebrantable. La vida cotidiana se convirtió en una fachada, en un acto para esconder lo que realmente sentía, lo que realmente deseaba. La Isabel que todos conocían, la esposa leal y dedicada, estaba empezando a desvanecerse, dejando lugar a una mujer guiada por el deseo, por la emoción de lo prohibido. Esa noche, al llegar a casa, Isabel se dio cuenta de que ya no podía regresar a la vida que llevaba antes. Su mente estaba llena de pensamientos sobre Alejandro, sobre las promesas implícitas en aquella propuesta. Cada palabra, cada mirada y cada gesto de él la perseguían en sus sueños, convirtiéndose en una especie de obsesión. Isabel sentía que había abierto una puerta a una parte de sí misma que hasta entonces había permanecido oculta, y ahora que había dado ese primer paso, ya no sabía cómo detenerse. La llamada a esta nueva aventura estaba hecha, y aunque Isabel intentaba convencerse de que podía manejar la situación, en el fondo sabía que estaba a punto de adentrarse en un mundo lleno de riesgos y de emociones que jamás había experimentado. Era el principio de algo que cambiaría su vida para siempre, aunque en ese momento aún no lo supiera. A veces necesitamos escuchar una voz externa que nos devuelva a la realidad. Isabel se encontraba en un momento crítico, atrapada en sus emociones, pero había alguien que podía ayudarla a ver las cosas con claridad. Tras aceptar la propuesta de Alejandro y sumergirse en ese mundo de secretos y emociones intensas, Isabel empezó a sentirse dividida. Por un lado, la conexión con Alejandro la hacía sentir viva y deseada, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Pero, por otro lado, una parte de ella se sentía atrapada en una telaraña de culpa y remordimientos. Cada vez que estaba sola, esos sentimientos de culpa se hacían más fuertes, como si una voz en su mente le recordara constantemente que estaba traicionando a Javier y, de alguna manera, a sí misma. En medio de esta tormenta emocional, Isabel decidió buscar consejo. Pero, ¿a quién podía confiarle un secreto tan delicado? No podía hablar con ningún miembro de la familia, y mucho menos con alguien cercano a Javier. Necesitaba a alguien que pudiera escucharla sin juzgarla, alguien en quien confiara plenamente. Fue entonces cuando recordó a su amiga de toda la vida, Laura. Laura y ella habían sido inseparables desde la juventud, y aunque no se veían con tanta frecuencia, Isabel sabía que podía confiarle sus secretos más profundos. Una tarde, Isabel llamó a Laura y le pidió que se reunieran en un café apartado. Laura, sin saber el motivo de la reunión, aceptó sin dudar. Cuando ambas se encontraron, Isabel sintió un alivio inmediato al ver a su amiga, alguien que la conocía como nadie más. Después de una breve charla sobre temas cotidianos, Isabel se armó de valor y le confesó la verdad. Le contó sobre Alejandro, sobre la conexión prohibida y la intensidad de los sentimientos que no había podido ignorar. Laura la escuchó en silencio, con una expresión seria y comprensiva, sin interrumpirla. Cuando Isabel terminó de hablar, Laura tomó un sorbo de su café y suspiró profundamente antes de responder.
Isabel le dijo, entiendo que estás pasando por algo difícil y que sientes emociones fuertes que no puedes controlar. Pero piensa en Javier, en lo que significa para ti. ¿Realmente quieres arriesgar todo por algo que, al final, puede destruirte a ti y a los que amas? Las palabras de Laura golpearon a Isabel como un balde de agua fría. Era la primera vez que alguien le decía tan directamente lo que ella, en el fondo, temía escuchar. Laura continuó, dándole consejos desde el corazón. Le habló sobre la importancia de la lealtad, de cómo los momentos de tentación pueden cegarnos, haciéndonos olvidar lo que realmente importa. Isabel, el amor no siempre es emoción y aventura. A veces, el verdadero amor es tranquilo, es estabilidad. Piensa en todo lo que has construido con Javier. Tal vez solo necesitas encontrar una forma de reavivar la chispa en tu matrimonio, en lugar de buscar algo fuera de él. Las palabras de Laura eran como un eco de sus propios pensamientos, pero expresadas con una claridad que Isabel no había logrado alcanzar por sí misma. Sin embargo, Isabel no podía negar la conexión que sentía con Alejandro, una atracción que parecía ir más allá de la lógica o de las palabras de su amiga. Laura, al ver que Isabel aún dudaba, le sugirió algo más práctico. Si realmente necesitas claridad, aléjate un tiempo de Alejandro. Dale una oportunidad a tu relación con Javier. Enfréntate a tus sentimientos con honestidad y decide si lo que sientes por Alejandro es algo pasajero o si realmente vale la pena perderlo todo. Isabel asintió en silencio, sabiendo que las palabras de su amiga eran sensatas, aunque aún sentía el peso de sus emociones. Esa tarde, Isabel volvió a casa con una mezcla de sentimientos. Por un lado, se sentía comprendida y aliviada por haber compartido su secreto con alguien en quien confiaba, pero, por otro, la duda y la atracción por Alejandro continuaban presentes en su mente. Las palabras de Laura le daban vueltas, recordándole que tenía mucho que perder y que, tal vez, esta aventura era solo una ilusión pasajera. Isabel se prometió a sí misma que intentaría poner en práctica los consejos de su amiga, aunque sabía que no sería fácil. Los días siguientes, Isabel intentó alejarse de Alejandro y concentrarse en su relación con Javier. Intentó encontrar en él la chispa que sentía perdida, intentó revivir esos momentos de intimidad y conexión que una vez compartieron. Pero, aunque se esforzaba, cada pequeño gesto y cada palabra de Javier le recordaban la estabilidad que había en su relación, pero también la monotonía que la había llevado a buscar algo más. Isabel se sentía atrapada entre dos mundos, entre la seguridad de su matrimonio y la intensidad de una relación prohibida que parecía consumirla. Laura seguía siendo su apoyo, y cada vez que Isabel se sentía tentada a buscar a Alejandro, recordaba las palabras de su amiga. Piensa en Javier, en todo lo que tienes con él, le había dicho Laura, y esas palabras resonaban en su mente como un recordatorio constante. Sin embargo, el consejo de alejarse no era tan fácil de seguir. Alejandro parecía buscarla, encontrar excusas para cruzarse en su camino, y cada vez que sus miradas se encontraban, Isabel sentía que la distancia entre ellos se hacía más corta. Finalmente, Isabel decidió tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su historia. Darle una última oportunidad a su relación con Alejandro, aclarar sus sentimientos y decidir si estaba dispuesta a arriesgar todo por él. Laura, al enterarse de esta decisión, se mostró preocupada, pero Isabel la tranquilizó, asegurándole que solo quería resolver sus dudas de una vez por todas. En el fondo, sabía que debía enfrentar esa situación para poder avanzar, pero también entendía que esa última decisión podría llevarla a un punto sin retorno. La asistencia de Laura fue como una brújula en medio de la tormenta, una guía que Isabel necesitaba para no perderse completamente en sus emociones. Pero, al mismo tiempo, Isabel sabía que, al final, la decisión era solo suya, y que debía encontrar la respuesta dentro de sí misma. Laura podía ayudarla, aconsejarla y escucharla, pero el dilema, la lucha interna y las consecuencias de sus decisiones eran algo que solo Isabel podía enfrentar. A veces, cuando tomamos una decisión difícil, creemos que tenemos todo bajo control, que podemos detenernos antes de cruzar esa línea. Pero el corazón no siempre obedece a la razón, y para Isabel, esa decisión la empujaba cada vez más lejos de la vida que había conocido. Después de reflexionar sobre los consejos de Laura y de intentar enfocarse en su relación con Javier, Isabel se encontró en una encrucijada. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse alejada, el deseo de ver a Alejandro una última vez era algo que no podía reprimir.
Sentía que necesitaba cerrar ese capítulo de una forma que no dejara dudas, para no vivir con la incertidumbre de lo que podría haber sido. Esa tarde, Isabel se armó de valor y le envió un mensaje a Alejandro. Necesito hablar contigo. Solo nosotros dos. Alejandro respondió casi de inmediato, acordando encontrarse en un lugar apartado, lejos de miradas indiscretas. La propuesta en sí era un riesgo, pero Isabel se convenció de que solo necesitaba un último encuentro para aclarar sus sentimientos y tomar una decisión definitiva. Mientras se dirigía al lugar, su corazón latía con fuerza, dividido entre el miedo y la emoción. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero la idea de estar junto a Alejandro, de sentir nuevamente esa intensidad, era algo que no podía ignorar. Cuando Isabel llegó, Alejandro ya la esperaba. Estaban en una pequeña terraza cerca de la playa, un lugar tranquilo donde solo se escuchaban las olas y el viento. Era el escenario perfecto para un encuentro que, aunque debía ser de despedida, tenía toda la atmósfera de una cita clandestina. Alejandro la recibió con una sonrisa cálida y le hizo un gesto para que se sentara a su lado. En sus ojos había una mezcla de deseo y ternura, una mirada que Isabel nunca había visto en su propio esposo. El silencio entre ellos era denso, lleno de significados no expresados. Alejandro fue el primero en romper el hielo. Isabel, sé que esto es difícil, pero no he dejado de pensar en ti desde aquel primer día. Eres especial. Eres como una luz en mi vida, algo que no puedo ignorar. Isabel sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Era todo lo que había querido oír, pero también era una confirmación de que estaba a punto de cruzar una línea que ya no tenía retorno. Isabel intentó mantenerse firme, recordar las palabras de Laura y la lealtad hacia Javier. Alejandro, no quiero que pensemos que esto es algo más de lo que realmente es. Nos estamos poniendo en una situación peligrosa. Yo tengo un compromiso, tú eres el padre de mi esposo. Pero mientras decía esas palabras, su voz sonaba débil, insegura. Su mente le decía que debía detenerse, pero su corazón la traicionaba, latiendo con fuerza ante cada gesto de Alejandro. Alejandro, con una voz suave, le respondió: Lo sé, Isabel. Pero a veces, la vida nos muestra que nuestros planes no siempre son lo que necesitamos. Quizás este es el momento para que ambos seamos honestos con nosotros mismos. Con esas palabras, Alejandro se acercó más a ella, tomándola de la mano. Isabel no pudo evitar sentir un temblor recorrer su cuerpo, como si cada fibra de su ser estuviera reaccionando a su cercanía. Aquella despedida que Isabel había planeado se convirtió en algo más profundo, algo que ella misma no podía controlar. Alejandro la miraba con una intensidad que le hacía sentir única, deseada, como si en ese momento nada más existiera en el mundo. Isabel sentía que cada vez que intentaba alejarse, él encontraba la manera de hacerla volver, de atraparla en esa red de emociones prohibidas. No sabía si era amor, pero la conexión que sentía era demasiado fuerte como para ignorarla. A pesar de sus intentos por mantenerse racional, Isabel finalmente cedió. Alejandro la abrazó, y en ese momento, todas las barreras que ella había construido se derrumbaron. Fue como si todo el control que había intentado mantener se desvaneciera en el aire, dejándola vulnerable y completamente entregada a sus sentimientos. Isabel se permitió ese instante de emoción, de vivir algo que, aunque sabía que estaba mal, la hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Después de ese encuentro, Isabel sabía que ya no podía regresar a su vida de antes sin sentirse diferente. Se había dejado llevar, había cruzado una línea que sabía que cambiaría todo. En su interior, intentaba convencerse de que había sido solo un momento, que podría regresar a su vida con Javier y que este secreto no tendría por qué salir a la luz. Pero en el fondo, Isabel sabía que su corazón ya estaba dividido, que había algo en Alejandro que no podría borrar tan fácilmente. Regresar a su casa esa noche fue una experiencia agridulce. Al ver a Javier, sintió una punzada de culpa, un dolor que nunca antes había experimentado. Sabía que él no merecía esa traición, y al mismo tiempo, sabía que ya no podía mirarlo a los ojos de la misma manera. Javier la recibió con una sonrisa, sin sospechar nada, sin saber que su esposa acababa de vivir un momento que pondría en riesgo todo lo que habían construido juntos. A partir de ese día, Isabel se dio cuenta de que su vida había cambiado. Aquella despedida con Alejandro no fue el cierre que ella había esperado, al contrario, la dejó con más preguntas, con más dudas, y con un deseo que no podía reprimir.
Intentaba retomar su rutina, actuar como si nada hubiera pasado, pero cada vez que veía a Alejandro, esa chispa regresaba, recordándole que había una parte de ella que ya no pertenecía solo a Javier. Isabel había tomado la decisión de aventurarse hacia lo desconocido, de explorar un lado de sí misma que hasta entonces había mantenido oculto. Ahora, la pregunta era si sería capaz de vivir con las consecuencias de sus decisiones, si sería capaz de enfrentarse a la verdad sin perder todo lo que tenía. Isabel sabía que estaba en un camino peligroso, y aunque intentaba convencerse de que podría controlarlo, en el fondo sentía que este era solo el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando cruzamos una línea prohibida, el mundo parece volverse un lugar más pequeño y cada paso está lleno de riesgos. Para Isabel, la decisión de embarcarse en esta aventura emocional con Alejandro fue solo el comienzo. Lo que no sabía era que esta relación secreta la llevaría a enfrentar los mayores desafíos de su vida. Isabel había creído que aquel encuentro con Alejandro sería el punto final, un cierre que le permitiría aclarar sus sentimientos y volver a la vida de antes. Sin embargo, tras esa noche, se dio cuenta de que las cosas no serían tan simples. Alejandro parecía estar cada vez más presente en su vida, buscando cualquier oportunidad para acercarse a ella, para recordarle esa conexión secreta que los unía. Y aunque Isabel intentaba convencerse de que podía resistir, la tentación era como una sombra que la perseguía en cada rincón de su vida. Uno de los mayores retos que Isabel enfrentó fue la convivencia diaria con Javier. Cada vez que lo miraba, cada vez que él le hablaba con ternura o la abrazaba, sentía una punzada de culpa que la desgarraba por dentro. La lealtad hacia su esposo era una batalla constante en su mente y su corazón, una lucha entre el deseo y la obligación, entre el amor y la traición. Intentaba encontrar la misma emoción en los gestos de Javier, pero el recuerdo de Alejandro estaba siempre ahí, latente, como una presencia que la hacía dudar de todo lo que antes había valorado. Javier, sin saber lo que ocurría, seguía siendo el esposo comprensivo y cariñoso de siempre, pero también se percató de que Isabel estaba distante, más callada. Intentaba acercarse a ella, preguntarle si había algo que le preocupaba, si algo estaba mal en su relación. Isabel, atrapada entre la culpa y el miedo a ser descubierta, le aseguraba que todo estaba bien, inventando excusas para justificar su cambio de actitud. La mentira se convertía en su nueva realidad, y cada palabra que decía para cubrir sus actos la alejaba un poco más de la verdad. A medida que los días pasaban, Isabel se daba cuenta de que no podía evitar a Alejandro. En cada reunión familiar, en cada encuentro casual, él encontraba la forma de cruzar miradas, de rozarle la mano discretamente, de hacerle sentir que aún había algo entre ellos. Isabel intentaba mantener la distancia, recordarse a sí misma que debía ser fuerte, pero cada vez que lo veía, su resolución se debilitaba. Era como si hubiera un imán entre ambos, una fuerza que los atraía, que los empujaba a romper todas las barreras que intentaban imponer. La tensión llegó a un punto crítico en una reunión familiar. Alejandro se las ingenió para encontrarse a solas con Isabel en la cocina, lejos de la vista de los demás. La miró con intensidad y en un susurro le dijo: «No puedo sacarte de mi mente, Isabel. Esto que siento por ti no desaparecerá. Tú lo sabes, y yo también». Isabel sintió su corazón acelerarse, y aunque intentó resistir, la cercanía de Alejandro era demasiado para ella. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la tentación era como una llama que la consumía. En ese momento, una de las familiares entró en la cocina, obligándolos a separarse rápidamente y a disimular. Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La realidad de ser descubierta la asustaba, pero al mismo tiempo, ese peligro añadía una emoción nueva a cada encuentro con Alejandro. Sin embargo, sabía que esto no podía continuar así. Cada vez que intentaban acercarse, el riesgo de ser descubiertos aumentaba, y la tensión entre ellos se hacía más evidente. Otro de los desafíos que enfrentaba Isabel era el sentimiento de aislamiento. No podía hablar de lo que estaba viviendo con nadie más que con Laura, y aún así, sabía que su amiga no aprobaba lo que estaba haciendo. La relación con Laura también empezó a tensarse, ya que cada vez que Isabel intentaba hablar de Alejandro, su amiga le recordaba las consecuencias de sus actos y la animaba a alejarse de él. Isabel empezaba a sentirse incomprendida, sola en su propia vida, atrapada en una red de secretos que la alejaban de las personas que más quería. Para sobrellevar la carga emocional, Isabel comenzó a llevar un diario, un lugar donde podía volcar sus pensamientos y sus sentimientos sin temor a ser juzgada. En cada página, escribía sobre la confusión que sentía, sobre el amor que todavía tenía por Javier y el deseo irrefrenable que experimentaba por Alejandro.
Era su forma de desahogarse, de expresar todas esas emociones que no podía compartir con nadie. Pero incluso el diario se convertía en un riesgo, un secreto más que debía ocultar, un reflejo de la vida doble que estaba llevando. Con el tiempo, Isabel comenzó a cuestionarse a sí misma. ¿Realmente valía la pena seguir adelante con esta aventura? ¿Era justo para Javier, para Alejandro, o incluso para ella misma? La pasión y el deseo la hacían sentir viva, pero también la consumían, la llenaban de una ansiedad constante. Cada vez que estaba cerca de Javier, sentía que lo estaba traicionando, y cada vez que se alejaba de Alejandro, sentía que perdía una parte de sí misma. Era una lucha interna que la desgastaba día a día, llevándola al límite de su resistencia emocional. Para Isabel, cada encuentro con Alejandro era una prueba, una tentación que la ponía a prueba como nunca antes. Sabía que estaba jugando con su felicidad, con su matrimonio y con la estabilidad de su vida, pero no podía detenerse. Era como si estuviera atrapada en un círculo vicioso, en una red de emociones que la arrastraban cada vez más lejos de la vida que había conocido. Sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión, pero hasta entonces, cada prueba, cada desafío, era una lección que le enseñaba más sobre sí misma y sobre el precio de sus deseos. En el fondo, Isabel sabía que esta relación secreta con Alejandro era insostenible, que no podía vivir para siempre en ese juego de miradas y encuentros furtivos. Sin embargo, cada vez que intentaba poner fin a esta aventura, algo la retenía, una voz interna que le decía que aún había algo más que experimentar, que sentir. Era un juego peligroso, pero para Isabel, cada prueba la hacía sentir más viva, más auténtica, como si finalmente estuviera explorando una parte de sí misma que había estado dormida durante mucho tiempo. Isabel se encontraba en un punto de quiebre. Los desafíos eran cada vez más grandes, y la presión emocional la estaba llevando al límite. Sabía que no podía seguir viviendo de esta manera, pero no estaba lista para soltar a Alejandro ni para enfrentar la realidad de su relación con Javier. La aventura que había comenzado como una simple atracción se había convertido en un reto personal, en una prueba que la llevaría a confrontar sus propios valores, sus deseos y su sentido de identidad. Cuando uno se encuentra atrapado entre el deseo y la culpa, buscar una salida parece inevitable. Isabel sabía que estaba llegando a un punto de quiebre y que debía tomar el control de su vida. Pero, ¿cómo enfrentarse a sus sentimientos sin perderlo todo? Después de semanas de vivir en un constante estado de ansiedad, Isabel comenzó a entender que no podía seguir así. La tensión la estaba desgastando, y su vida se había convertido en una serie de mentiras y secretos que apenas podía controlar. Sabía que debía enfrentar esta situación, que debía buscar una solución que le permitiera retomar el control. No podía vivir eternamente en una doble vida. Debía decidir entre su lealtad a Javier o la atracción irresistible que sentía por Alejandro. Su primera estrategia fue intentar evitar a Alejandro por completo. Si lograba mantenerse lejos de él, pensó, tal vez los sentimientos que tenía desaparecerían con el tiempo. Isabel trató de poner barreras, de limitar los encuentros familiares y de inventar excusas para no asistir a reuniones donde él estuviera presente. Intentaba enfocarse en su matrimonio, encontrar nuevamente esa conexión con Javier, recordar los momentos felices que habían compartido. Pero cada vez que lo intentaba, el recuerdo de Alejandro se hacía presente, como una sombra que la seguía a todas partes. Durante ese tiempo, Isabel se dio cuenta de algo importante. La vida con Javier le brindaba estabilidad y cariño, pero le faltaba la pasión, esa chispa que la hacía sentirse viva. Esa realización la dejó atrapada entre dos mundos, uno en el que podía ser fiel a sí misma y a sus deseos, y otro en el que podía mantener la estabilidad y la seguridad que había construido con Javier. No obstante, sus intentos de alejarse de Alejandro no funcionaban del todo. Él parecía sentir su ausencia, y cada vez que tenía la oportunidad, la buscaba, insistiendo en que hablaran, en que se vieran. Fue en medio de este dilema que Alejandro le envió un mensaje inesperado. Necesito verte, Isabel. No puedo seguir sin saber lo que piensas realmente. Isabel, aunque sabía que era una mala idea, sintió que debía enfrentar la situación de una vez por todas. Decidió aceptar la propuesta de verse en un lugar privado, convencida de que esa conversación le daría las respuestas que necesitaba para tomar una decisión definitiva. La cita fue en un café pequeño y discreto, un lugar donde podrían hablar sin temor a ser vistos. Cuando Isabel llegó, Alejandro ya la esperaba, con una expresión seria, casi ansiosa. Se sentaron en una mesa al fondo, y él la miró directamente a los ojos. Isabel, no puedo seguir fingiendo que esto no significa nada para mí.
Necesito saber si sientes lo mismo. Sus palabras fueron como un golpe directo al corazón de Isabel, una confrontación que no había anticipado. Era la primera vez que Alejandro expresaba abiertamente lo que ambos sentían, sin rodeos, sin insinuaciones. Isabel respiró profundamente, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. Sabía que cualquier respuesta que diera cambiaría el curso de su vida, y en ese momento se sintió vulnerable, expuesta. Alejandro, yo no puedo negar lo que siento por ti. Pero también sé que esto está mal. Eres el padre de mi esposo, y Javier no merece esto. Alejandro, al escucharla, tomó su mano con suavidad y le dijo, lo sé, Isabel. Pero a veces el amor llega de formas inesperadas. Yo no quiero hacerle daño a Javier, pero tampoco quiero ignorar lo que siento por ti. El dilema de Isabel se hizo más intenso. Alejandro le proponía algo que la ponía en una posición imposible: seguir adelante con esta relación prohibida, o renunciar a él y regresar a la vida que había conocido con Javier. Isabel se sentía atrapada, incapaz de tomar una decisión sin destruir algo importante. En su mente, se formó una estrategia. Le propuso a Alejandro que se dieran un tiempo, que evitaran verse por un periodo para aclarar sus sentimientos y tomar una decisión más racional. Isabel sabía que este tiempo podría ser la única forma de poner las cosas en perspectiva, de analizar sus emociones sin la influencia de esa atracción inmediata. Alejandro aceptó la propuesta, aunque con una mezcla de resignación y tristeza. Entiendo, Isabel. Si es lo que necesitas, lo aceptaré. Pero quiero que sepas que no importa cuánto tiempo pase, mis sentimientos por ti no cambiarán. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Isabel como un recordatorio de la decisión que debía tomar en algún momento. Se despidieron con un abrazo prolongado, uno que parecía contener todas las palabras no dichas, todos los sentimientos que ambos sabían que no podían expresar. Después de ese encuentro, Isabel se enfocó en poner en práctica su estrategia de alejamiento. Trataba de mantenerse ocupada, de centrarse en su trabajo, en su matrimonio, de buscar actividades que la ayudaran a despejar su mente. Durante los días siguientes, intentó reavivar la conexión con Javier, dedicándole más tiempo, escuchándolo y buscando esos momentos de intimidad que antes habían sido naturales entre ellos. Isabel esperaba que este tiempo de separación le diera claridad, que el espacio le permitiera decidir si sus sentimientos hacia Alejandro eran algo pasajero o si, en realidad, estaba dispuesta a sacrificar todo por él. Sin embargo, la distancia no fue suficiente para hacer desaparecer sus sentimientos. Isabel se encontraba constantemente recordando los momentos compartidos con Alejandro, las miradas, las palabras, el toque de su mano. Era como si su mente estuviera dividida en dos, una parte de ella luchando por ser fiel a su esposo, y otra parte deseando entregarse a ese amor prohibido que le hacía sentir más viva que nunca. Incluso cuando estaba con Javier, su mente vagaba hacia los momentos con Alejandro, y cada vez le resultaba más difícil esconder esos pensamientos. El dilema de Isabel llegó a un punto en el que supo que tendría que tomar una decisión final. No podía vivir eternamente dividida, sin comprometerse realmente con ninguno de los dos. Sabía que esta situación no solo estaba afectando su relación con Javier, sino también su propia paz mental y su sentido de identidad. Isabel comprendió que, para seguir adelante, debía enfrentarse a sí misma, a sus propios deseos y temores, y decidir qué era lo que realmente quería. La estrategia de Isabel, su acercamiento a la situación, la había llevado a entender que el amor no siempre es blanco o negro, y que a veces, las decisiones más difíciles no tienen una respuesta correcta. Cada opción tenía un precio, y cada elección traería consigo consecuencias que cambiarían su vida para siempre. En ese momento, Isabel se preparó para el siguiente paso en su viaje, para enfrentarse a la mayor crisis de su vida y descubrir si realmente era capaz de lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Todos llegamos a un punto donde la verdad ya no puede esconderse, donde las decisiones que hemos tomado nos alcanzan y nos obligan a enfrentar las consecuencias. Isabel estaba a punto de vivir su momento más difícil, un momento que cambiaría su vida y el de aquellos a quienes amaba. Después de semanas intentando mantener su estrategia de distancia con Alejandro, Isabel comenzó a notar los efectos en su vida cotidiana. Por un lado, estaba cada vez más tensa y ansiosa, tratando de mantener su fachada de esposa dedicada mientras ocultaba el torbellino de emociones que la consumía por dentro.
Por otro lado, sentía que cada día que pasaba lejos de Alejandro, sus sentimientos por él se volvían más fuertes. Era como si esa separación, en lugar de apagar el fuego, lo avivara, haciéndola sentir que estaba perdiendo algo irreemplazable. En un intento por aferrarse a la vida que conocía, Isabel dedicó más tiempo a su relación con Javier. Pero la culpa seguía ahí, presente en cada gesto, en cada sonrisa. Aunque él no parecía sospechar nada, Isabel sentía que estaba engañando a Javier de una forma que la desgarraba por dentro. Se encontraba atrapada en un ciclo interminable de emociones contradictorias: el amor y la lealtad hacia Javier, y el deseo y la pasión por Alejandro. Cada día era una lucha interna, un conflicto que la agotaba emocionalmente. La situación finalmente alcanzó su punto crítico una noche, cuando Javier le propuso una escapada de fin de semana. Javier, sin saber nada sobre el tormento que Isabel vivía, le comentó que había notado que estaba un poco distante y que tal vez un tiempo a solas les ayudaría a reconectar. Isabel sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Javier estaba tratando de salvar su matrimonio, intentando recuperar algo que él sentía que se había perdido, sin saber que Isabel era la causa de esa distancia. Al principio, Isabel intentó poner una excusa, inventar una razón para no ir, pero finalmente aceptó. Pensó que tal vez, con tiempo a solas con Javier, podría aclarar sus sentimientos, recordar por qué se había enamorado de él en primer lugar y, tal vez, dejar atrás esa obsesión que la unía a Alejandro. Sin embargo, lo que Isabel no sabía era que este viaje se convertiría en la peor pesadilla de su vida, en el momento en el que todos sus secretos saldrían a la luz. La escapada fue a una cabaña tranquila en las montañas, un lugar donde no tendrían distracciones ni interrupciones, un espacio en el que Javier esperaba recuperar la cercanía y la intimidad con su esposa. Al principio, Isabel intentó relajarse, dejarse llevar por el ambiente, pero cada vez que Javier intentaba acercarse a ella, la culpa la consumía. Intentaba responder con cariño, pero sentía que su mente y su corazón estaban en otro lugar, atrapados en los recuerdos y en el deseo por Alejandro. La noche del segundo día, mientras cenaban, Javier la miró con una seriedad que Isabel no había visto antes. Isabel, comenzó, siento que hay algo que no me estás diciendo. Has estado distante, evasiva. Yo solo quiero saber si hay algo que te preocupa, si hay algo en lo que pueda ayudarte. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que Javier merecía la verdad, pero también sabía que esa verdad podría destruir su matrimonio. Intentando ganar tiempo, Isabel le aseguró que solo estaba un poco estresada y que necesitaba tiempo para aclarar sus pensamientos. Sin embargo, Javier no pareció convencido. La miró con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta, como si él pudiera ver a través de ella, como si supiera que había algo más que estaba ocultando. Isabel sintió como su control se desmoronaba, como la culpa y el miedo empezaban a desbordarse. Fue en ese momento cuando, en un acto de desesperación, decidió confesar una parte de la verdad. Javier, yo, he estado confundida, comenzó, sintiendo que las palabras apenas salían de su boca. Ha habido alguien que ha hecho que cuestione todo. La mirada de Javier se volvió sombría al escuchar sus palabras, pero no la interrumpió. Isabel continuó, tratando de explicarle que se había dejado llevar por una emoción pasajera, que había cruzado una línea que nunca debió cruzar. Sin embargo, no mencionó el nombre de Alejandro, esperando que, al omitir esa parte, el impacto de su confesión fuera menor. Javier se quedó en silencio por unos minutos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, con una voz contenida pero llena de dolor, le preguntó, ¿quién es, Isabel? ¿Es alguien que conozco? Isabel sintió que el mundo se le venía abajo. No podía decirle la verdad, no podía confesarle que el hombre en cuestión era su propio padre. Intentó esquivar la pregunta, asegurándole que no era nadie importante, alguien que ya no tenía relevancia en su vida. Pero Javier no se dio por vencido. Su instinto le decía que había algo más, y su desconfianza crecía con cada evasiva de Isabel. En medio de la tensión, Javier decidió enfrentarla con una última pregunta, una que nunca hubiera imaginado hacer. ¿Isabel, es mi padre? Al escuchar esas palabras, Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo podía saberlo? ¿Había visto algo? ¿O era solo una sospecha alimentada por su intuición? Isabel se quedó en silencio, incapaz de negar o confirmar la verdad. Su silencio fue suficiente para que Javier entendiera la realidad.
La expresión de dolor y traición en su rostro fue más devastadora que cualquier palabra. Sin decir una palabra más, Javier se levantó y salió de la cabaña, dejando a Isabel sola con el peso de su culpa. Isabel sintió como su mundo se derrumbaba. Todo por lo que había luchado, todo lo que había construido con Javier, se desmoronaba en ese instante. Sabía que, al salir de aquella cabaña, Javier llevaba consigo no solo el dolor de la traición, sino también la herida de una traición familiar, una herida que sería difícil de sanar. Durante las horas que pasó sola, Isabel intentó procesar lo que acababa de ocurrir. Se había enfrentado a su mayor temor. La verdad había salido a la luz, y con ella, todas las consecuencias de sus decisiones. Se dio cuenta de que no solo había lastimado a Javier, sino que también había traicionado su propia paz, su integridad y su sentido de identidad. En ese momento, Isabel comprendió que había llegado al punto de no retorno, y que las decisiones que tomara a partir de ahora determinarían si podría salvar algo de su vida, o si todo estaba perdido para siempre. A veces, solo en medio de la devastación encontramos las verdades más profundas sobre nosotros mismos. Isabel, ahora enfrentada a las consecuencias de su traición, se vio obligada a buscar respuestas en su interior y a descubrir si había algo que pudiera rescatar de esta experiencia. Después de aquella noche desgarradora en la cabaña, Isabel regresó a casa sola. Javier había decidido quedarse unos días más para procesar lo ocurrido, para poder calmar su mente y sus emociones antes de regresar. Isabel, por su parte, sentía que su vida se había desmoronado. Sabía que había causado un dolor indescriptible a Javier, un daño tan profundo que dudaba de si algún día podría ser reparado. El peso de la culpa la abrumaba, y por primera vez, Isabel se encontró cara a cara con el reflejo de sus propias decisiones. Al llegar a casa, Isabel pasó varios días sumida en la tristeza y la introspección. Intentaba comprender por qué había llegado tan lejos, por qué había permitido que sus emociones la llevaran a traicionar a la persona que más la había apoyado y que había estado a su lado en todo momento. Era difícil enfrentarse a la verdad, pero en su corazón sabía que no podía seguir escapando de ella. Así que, poco a poco, comenzó a cuestionarse y a indagar en las motivaciones que la habían llevado a esa situación. Uno de los descubrimientos más importantes para Isabel fue entender que, en realidad, la atracción por Alejandro no era solo un deseo físico o una pasión prohibida, sino un reflejo de una insatisfacción interna que ella había ignorado durante mucho tiempo. La estabilidad y la rutina de su vida con Javier, aunque confortables, le habían hecho sentir que una parte de ella estaba dormida, que algo en su interior necesitaba emoción, pasión y aventura. En lugar de enfrentar esas necesidades de forma sana y buscar soluciones dentro de su relación, Isabel había optado por buscar esas emociones fuera de su matrimonio, lo cual la había llevado a esta situación desastrosa. Isabel comprendió que su relación con Alejandro había sido como un escape, una forma de evitar mirar de frente sus propios conflictos internos. Alejandro había representado esa emoción y riesgo que su vida carecía, pero ahora entendía que esa solución era temporal, una ilusión que nunca habría podido ofrecerle la paz que tanto buscaba. Isabel comenzó a reflexionar sobre lo que realmente quería en su vida, sobre lo que era importante para ella y sobre las consecuencias de sus decisiones. Para Isabel, este tiempo de introspección también fue una oportunidad para explorar su sentido de identidad, algo que, hasta entonces, había dejado de lado en su búsqueda de una relación y una vida perfecta. Se dio cuenta de que había permitido que sus necesidades emocionales y sus inseguridades controlaran sus decisiones, y que, en lugar de construir una relación sólida y auténtica con Javier, había dejado que su matrimonio cayera en la monotonía sin hacer un esfuerzo real por cambiarlo. Durante estas semanas de soledad, Isabel también comenzó a escribir en su diario de forma más profunda y sincera, utilizando la escritura como un medio para confrontar sus emociones, para analizar sus errores y para encontrar respuestas a sus preguntas más difíciles. Al leer sus propias palabras, Isabel se dio cuenta de que necesitaba aprender a amarse y aceptarse a sí misma, a no depender de alguien más para sentirse completa o emocionada. Alejandro había sido una especie de espejo, un reflejo de lo que ella anhelaba, pero también de las partes de sí misma que no había querido reconocer. Otro de los tesoros que Isabel encontró en medio de esta crisis fue la importancia de la comunicación sincera y honesta en una relación. Sabía que había dejado de lado la comunicación con Javier, que había ocultado sus inseguridades y sus deseos en lugar de compartirlos con él. Entendió que, si alguna vez quería tener una relación real y auténtica, debía aprender a expresarse, a ser honesta sobre sus emociones y a trabajar en su relación con transparencia. Este descubrimiento la llenó de una determinación renovada para ser una mejor persona, independientemente de si Javier decidía perdonarla o no.
Mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido, Isabel también se dio cuenta de que, aunque su relación con Alejandro había sido un error, le había enseñado una valiosa lección sobre los límites y sobre la importancia de respetar los vínculos familiares. Alejandro había sido para ella un símbolo de tentación, pero también una lección de autoconocimiento, de reconocer sus propios límites y de entender que algunas líneas no deben cruzarse, sin importar cuán fuerte sea la atracción. Esta experiencia le mostró la necesidad de asumir la responsabilidad de sus actos y de respetar a las personas que la rodeaban. A medida que Isabel iba descubriendo estos tesoros internos, comenzó a sentir un cambio en su perspectiva, una claridad que nunca había tenido antes. Ahora entendía que la paz que buscaba no estaba en otra persona ni en una relación prohibida, sino en la capacidad de amarse y respetarse a sí misma, en la honestidad de sus propios sentimientos y en la fuerza para enfrentar sus propios miedos y deseos. Decidió que, aunque el camino hacia el perdón y la reconstrucción sería largo, estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de sus actos y a trabajar en su propio crecimiento personal. Finalmente, Isabel tomó la decisión de hablar con Javier y disculparse desde lo más profundo de su corazón. Sabía que las palabras no serían suficientes para sanar el dolor que le había causado, pero también sabía que esta disculpa era el primer paso en su propio proceso de sanación. Decidió que, independientemente de si Javier decidía perdonarla o no, ella haría todo lo posible para demostrar que había aprendido de sus errores, que estaba comprometida a ser una mejor persona. Isabel sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo con humildad y con el corazón abierto. Su relación con Alejandro le había dejado cicatrices profundas, pero también le había enseñado valiosas lecciones sobre el amor, el respeto y la integridad. Ahora, Isabel entendía que el verdadero tesoro de esta experiencia no era una relación prohibida, sino el crecimiento y la autocomprensión que había encontrado en medio del dolor. Este tesoro interno le dio a Isabel la fortaleza para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva, con la esperanza de que, algún día, podría construir una vida más auténtica y plena. A partir de ese momento, Isabel decidió que, pase lo que pase, nunca volvería a dejarse llevar por el deseo sin considerar las consecuencias, y que siempre buscaría la paz en su propio corazón antes de buscarla en otra persona. A veces, el precio de nuestras decisiones nos lleva a lugares oscuros, pero en esos momentos es cuando descubrimos quiénes somos realmente. Isabel, habiendo confrontado su verdad más profunda, ahora comenzaba a ver los efectos de sus decisiones en su vida, y lo que significaban para su futuro. Después de semanas de introspección y autodescubrimiento, Isabel finalmente se sintió lista para enfrentar a Javier y asumir las consecuencias de su traición. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener sería una de las más difíciles de su vida, y que no podía anticipar cómo reaccionaría Javier. Pero, a pesar del miedo, Isabel sentía que debía ser completamente honesta, sin ocultar nada, y darle a Javier la oportunidad de tomar una decisión sobre el futuro de su relación. Javier había regresado a casa, y aunque aún se mantenía distante y reservado, aceptó hablar con Isabel. Ambos se sentaron en el salón, en un ambiente tenso, en el que las palabras parecían costar más de lo habitual. Isabel, con el corazón en la mano, comenzó a explicarle todo, sin excusas ni justificaciones, asumiendo la responsabilidad de sus actos. Le confesó que había estado perdida, que había buscado algo fuera de su matrimonio porque se sentía incompleta y porque no había sido capaz de enfrentar sus propios sentimientos. Mientras Isabel hablaba, Javier la escuchaba en silencio, sin interrumpirla, aunque sus ojos reflejaban el dolor y la decepción que sentía. Para él, esta confesión era como una herida que se abría nuevamente, pero también le permitió ver un lado de Isabel que él no había conocido. Sus palabras, aunque dolorosas, fueron sinceras, y Javier pudo percibir que Isabel realmente estaba arrepentida y que había aprendido una lección profunda de toda esta experiencia. Isabel le confesó que la relación con Alejandro era una equivocación, que había comprendido sus propios errores y que estaba dispuesta a trabajar en sí misma para convertirse en una mejor persona. Después de una larga pausa, Javier tomó una profunda respiración y finalmente le habló. Isabel, comenzó, con una voz que denotaba cansancio y tristeza, no puedo negar el dolor que siento. Me has traicionado de una forma que nunca imaginé posible, y esta herida no sanará de la noche a la mañana. Isabel asintió, sabiendo que sus palabras eran justas y que él tenía todo el derecho de sentirse herido. Sin embargo, Javier continuó, y lo que dijo a continuación la sorprendió. Pero también veo que has cambiado, que has enfrentado tus propios errores. Y aunque me resulte difícil, quiero darte una oportunidad para demostrar que este cambio es real. Isabel sintió una mezcla de alivio y sorpresa al escuchar sus palabras.
Sabía que el camino hacia la reconstrucción de su relación sería largo y lleno de obstáculos, pero la disposición de Javier para intentarlo le dio esperanza. Ambos acordaron asistir a terapia de pareja, un proceso que les ayudaría a sanar las heridas y a reconstruir la confianza. Isabel se comprometió a ser completamente abierta y honesta, a compartir sus pensamientos y sentimientos sin reservas, y a trabajar en su crecimiento personal. En los meses que siguieron, Isabel se dedicó completamente a la sanación de su relación y de sí misma. Participaba activamente en la terapia, compartiendo sus miedos y sus deseos, y escuchando los de Javier. Fue un proceso lento y doloroso, pero con el tiempo, comenzaron a redescubrirse mutuamente. Isabel entendió que, aunque la pasión y la emoción eran importantes, el verdadero amor era mucho más profundo, basado en la confianza, el respeto y el compromiso mutuo. Por su parte, Javier también pasó por un proceso de sanación y autodescubrimiento. Aunque nunca imaginó que su relación pasaría por una prueba tan dura, comenzó a comprender que, en cierta medida, también había contribuido al distanciamiento con Isabel. Se dio cuenta de que, al dar por sentada la estabilidad de su matrimonio, había dejado de prestar atención a las necesidades emocionales de Isabel y a las suyas propias. Ambos aprendieron a comunicarse de forma más abierta y a expresar sus sentimientos y preocupaciones antes de que se convirtieran en problemas graves. En este proceso, Isabel y Javier comenzaron a reconstruir su relación, aunque de una manera diferente a como había sido antes. Ambos se esforzaron por crear una conexión más auténtica, una en la que ambos pudieran ser vulnerables y honestos. Isabel descubrió que, a pesar de los errores del pasado, aún existía amor entre ellos, y que este amor era más fuerte de lo que había imaginado. No era un amor idealizado ni perfecto, sino uno que había sido puesto a prueba y que, en última instancia, había demostrado su capacidad de perdonar y sanar. Por supuesto, el recuerdo de Alejandro aún era un tema difícil de tratar. Isabel decidió cortar todo contacto con él y enfocarse completamente en su relación con Javier. Aunque la tentación había sido fuerte, comprendió que aquella atracción solo había sido un reflejo de sus propios vacíos y que, al enfrentarse a ellos, había podido superarla. Este proceso de crecimiento personal la ayudó a establecer límites claros en su vida y a comprender la importancia de construir relaciones basadas en el respeto y la autenticidad. Con el tiempo, Isabel comenzó a ver los resultados de su esfuerzo y dedicación. Aunque sabía que siempre llevaría consigo el recuerdo de esa experiencia dolorosa, también entendió que había ganado una nueva perspectiva sobre el amor y sobre sí misma. Isabel y Javier, después de atravesar la tormenta, encontraron una forma de seguir adelante, de construir un amor renovado y más sólido. Este resultado no fue fácil de alcanzar, y ambos sabían que su relación seguiría siendo un trabajo en proceso. Sin embargo, el compromiso de Isabel con su propio crecimiento y con la sanación de su relación le permitió ver que, incluso después de los momentos más oscuros, había esperanza. Este proceso la transformó en una persona más consciente de sus propios deseos y de la importancia de la lealtad y la comunicación. Para Isabel, el verdadero resultado de esta experiencia no fue solo la posibilidad de salvar su matrimonio, sino la oportunidad de convertirse en alguien más fuerte y más auténtico. Aprendió que la felicidad no estaba en buscar emociones pasajeras, sino en construir una vida basada en la integridad y el respeto. Aunque la vida no siempre sería perfecta, Isabel ahora tenía una visión más clara de quién era y de lo que realmente valoraba. Después de pasar por la tormenta, llega un momento de calma, un momento en el que todo cobra sentido y uno regresa a la vida con una nueva perspectiva. Isabel había pasado por una experiencia devastadora, pero ahora, finalmente, estaba lista para regresar y reconstruir su vida desde un lugar de paz y autenticidad. Con el paso de los meses, Isabel y Javier continuaron trabajando en su relación, en silencio y con una determinación renovada. El proceso de sanación había sido largo, lleno de altibajos, pero ambos sentían que sus esfuerzos estaban dando frutos. Poco a poco, Isabel comenzó a notar cambios profundos en su vida, en su matrimonio y en su manera de ver el amor. El trabajo interno y el compromiso con Javier le habían dado una sensación de claridad y paz que nunca había experimentado antes. Regresar a la vida cotidiana después de todo lo ocurrido no fue fácil. Al principio, Isabel temía que cada encuentro con la familia, cada reunión social, trajera consigo recuerdos incómodos y miradas de sospecha. A pesar de sus temores, decidió mantener su distancia de Alejandro y evitar situaciones que pudieran poner en riesgo la estabilidad emocional que había logrado.
Con el tiempo, logró establecer un ambiente seguro en el que ella y Javier pudieran enfocarse exclusivamente en ellos mismos y en su crecimiento como pareja. Algunos días, Isabel aún sentía el peso de la culpa y la vergüenza, recordando todo el dolor que había causado. Pero, en lugar de dejarse consumir por esos pensamientos, utilizaba cada recuerdo como una lección, como una guía que la ayudaba a no volver a cometer los mismos errores. Aprendió a transformar su pasado en un recordatorio de la importancia de la lealtad, la comunicación y el respeto mutuo en una relación. Isabel había regresado a su vida cotidiana, pero ahora con una mentalidad completamente nueva y una comprensión más profunda de lo que realmente significaba construir una vida en común. Para Javier, el regreso a la vida normal también fue un proceso de adaptación. Aunque había perdonado a Isabel y ambos habían decidido seguir adelante, él sabía que la confianza se reconstruye con el tiempo y con acciones. Sin embargo, el hecho de que Isabel estuviera comprometida con la sanación de su relación y con su propio crecimiento personal le dio la confianza de que este cambio era real y duradero. Ambos encontraron en este proceso de reconstrucción una oportunidad para conocerse mejor y para establecer una conexión más profunda y auténtica. El regreso de Isabel a una vida nueva también se reflejó en su manera de ver las relaciones y las expectativas que tenía para el futuro. Antes de esta experiencia, había creído que la felicidad dependía de emociones intensas, de momentos de pasión y aventura. Sin embargo, ahora entendía que la verdadera felicidad estaba en la calma, en la estabilidad que solo se logra cuando uno está en paz consigo mismo y con los demás. Aprendió que la emoción y el deseo son importantes, pero que deben estar acompañados de respeto y compromiso para construir una relación duradera. Isabel también decidió enfocarse en el autocuidado y en el desarrollo de su identidad fuera de su relación. Entendió que uno no puede depender de otra persona para sentirse completo, y que es necesario cultivar una vida rica y satisfactoria por sí misma. Así, comenzó a dedicarse a actividades que le brindaran una satisfacción personal, como escribir, aprender nuevas habilidades y cuidar de su bienestar emocional y físico. Este enfoque renovado en su vida personal le permitió encontrar un equilibrio que antes no había conocido, un balance que la hizo sentir completa y segura de sí misma. A medida que Isabel regresaba a su vida diaria, notó que las relaciones con las personas a su alrededor también habían cambiado. Laura, su amiga cercana, había sido un apoyo incondicional durante todo el proceso, y ahora su amistad era más fuerte y sincera que nunca. Isabel también comenzó a relacionarse con sus familiares y amigos desde un lugar de autenticidad, compartiendo sus experiencias y lecciones de una manera que antes no hubiera sido capaz de hacer. Este cambio la hizo sentir conectada y en paz, y le permitió crear vínculos más profundos y significativos. Con el tiempo, Isabel y Javier lograron estabilizar su relación. Aunque sabían que nunca podrían olvidar por completo lo ocurrido, ambos encontraron una forma de ver esta experiencia como una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento. Isabel ahora comprendía que regresar a la vida normal no significaba olvidar, sino aprender a vivir con los recuerdos y utilizarlos para crear una versión mejorada de sí misma y de su relación. El regreso de Isabel a una vida más plena y consciente también trajo consigo una lección de humildad y gratitud. Aprendió a valorar las pequeñas cosas, los momentos de paz y de tranquilidad que antes había dado por sentados. Ahora, cada día era una oportunidad para demostrar a Javier, y a sí misma, que había aprendido de sus errores y que estaba comprometida a construir una vida basada en la honestidad y el amor verdadero. Isabel había regresado, sí, pero no era la misma persona que antes. Ahora era alguien que había atravesado una tormenta y que había aprendido a reconstruirse desde las cenizas de sus decisiones. Al regresar a su vida cotidiana, Isabel llevaba consigo no solo el dolor de lo ocurrido, sino también una sabiduría nueva, una fortaleza que le permitía enfrentarse a cualquier desafío con valentía y con el corazón abierto. A veces, para encontrar nuestra verdadera esencia, necesitamos enfrentarnos a los momentos más oscuros de nuestra vida. Isabel había vuelto a la normalidad, pero ahora con una visión más profunda y renovada sobre sí misma, su relación y el verdadero significado del amor y la lealtad. Con el paso de los meses, Isabel fue creando una nueva vida, una vida que reflejaba las lecciones que había aprendido y el crecimiento que había alcanzado. Cada día, su relación con Javier se volvía más sólida y auténtica, marcada por la sinceridad y el esfuerzo consciente de ambos por mantener una conexión profunda. Isabel ya no veía su vida como una serie de rutinas o de deberes, ahora, cada día se sentía como una oportunidad para renovar su compromiso consigo misma y con Javier. La nueva vida de Isabel no solo consistía en reparar lo que había roto, sino en construir algo completamente diferente, algo más auténtico y significativo.
Comenzó a ver el amor de una manera más realista, dejando atrás la idealización de la pasión desbordante y aprendiendo a valorar la estabilidad, la paciencia y el apoyo mutuo. Isabel y Javier seguían enfrentando momentos difíciles, pero ahora sabían cómo comunicarse de forma abierta y honesta, lo que les permitía resolver los problemas antes de que se convirtieran en heridas profundas. Una de las mayores transformaciones en la vida de Isabel fue su capacidad de vivir el presente con gratitud. Antes de toda esta experiencia, había sentido que algo faltaba en su vida, que debía buscar la felicidad en emociones intensas y aventuras fuera de lo común. Ahora comprendía que la verdadera felicidad residía en los momentos simples: una charla con Javier al final del día, una sonrisa compartida, o simplemente el placer de saber que había alguien a su lado que la comprendía y la aceptaba tal como era. Su vida también adquirió una nueva dirección personal. Isabel comenzó a dedicarse a proyectos que siempre había dejado de lado, como su pasión por la escritura. A través de la escritura, Isabel encontró una forma de expresar sus emociones, de plasmar sus pensamientos y de procesar las lecciones que había aprendido. Incluso consideró la idea de escribir un libro sobre su experiencia, no como un confesionario, sino como una forma de ayudar a otras personas a enfrentar sus propios conflictos internos y a entender que, aunque todos cometemos errores, siempre hay una oportunidad para aprender y crecer. Isabel también decidió enfocarse en fortalecer sus relaciones personales. Se volvió más consciente de la importancia de la comunicación y la autenticidad en sus vínculos con los demás. Ya no buscaba la aprobación ni el afecto de forma superficial, sino que cultivaba relaciones profundas y significativas. Con su amiga Laura, su vínculo se fortaleció aún más, y aprendió a confiar en sus consejos y a ser un apoyo para ella, tal como Laura lo había sido en sus momentos más oscuros. La nueva vida de Isabel estaba construida sobre una base sólida de autocompasión y responsabilidad. Ahora, entendía que no era perfecta, que era humana y que podía cometer errores, pero también sabía que tenía el poder de aprender de ellos y de construir una versión mejor de sí misma. Aceptó sus debilidades y sus fortalezas, y comenzó a cultivar una relación más sana y amorosa consigo misma, sin depender de alguien más para sentirse completa o realizada. Javier, por su parte, también experimentó un cambio significativo en su vida. A través de este proceso, descubrió la importancia de la empatía y del perdón. Aprendió a ver a Isabel no solo como su esposa, sino como una persona con sus propios miedos y deseos, y ambos se comprometieron a seguir creciendo juntos, apoyándose en los momentos difíciles y celebrando sus logros mutuos. Ambos comprendieron que el verdadero amor no siempre es fácil, pero que vale la pena cuando ambos están dispuestos a trabajar por él. Isabel y Javier lograron crear una vida nueva y equilibrada, una vida que valoraba tanto los momentos de paz como los desafíos. Aprendieron a no temer a los problemas, sino a enfrentarlos como oportunidades para conocerse mejor y fortalecer su vínculo. La nueva vida de Isabel, aunque no perfecta, era una vida que ella misma había construido desde el dolor y la autocomprensión, y que ahora la llenaba de una paz que nunca había experimentado antes. A medida que pasaba el tiempo, Isabel sintió que había encontrado una nueva perspectiva sobre el amor, la vida y las relaciones. Había aprendido a priorizar su bienestar emocional, a ser honesta sobre sus necesidades y a no permitir que el miedo o la inseguridad la llevaran a tomar decisiones impulsivas. En lugar de buscar emociones pasajeras, ahora valoraba la estabilidad y la profundidad, sabiendo que el verdadero amor es aquel que se construye día a día, con paciencia y dedicación. Isabel y Javier encontraron en su nueva vida un propósito compartido: el de seguir creciendo como personas y como pareja, conscientes de que la felicidad no es un destino, sino un camino que ambos podían recorrer juntos. Y aunque sabían que siempre habría desafíos y momentos difíciles, estaban seguros de que ahora tenían las herramientas para enfrentarlos y superarlos, siempre desde la verdad y el respeto. Para Isabel, esta nueva vida fue el resultado de un largo proceso de autodescubrimiento y aprendizaje, una prueba que la había transformado profundamente. Ahora, cada mañana despertaba con la certeza de que, sin importar lo que ocurriera, estaba en paz consigo misma, en paz con sus decisiones y en paz con el camino que había elegido. Isabel había encontrado su nueva vida, una vida llena de propósito, autenticidad y, sobre todo, amor verdadero. En la vida, hay momentos que nos desafían, que nos llevan a cuestionarnos a nosotros mismos y a nuestras decisiones. Para Isabel, este viaje había sido una prueba que la transformó profundamente. Ahora, al final de este camino, Isabel se encontraba en paz, con una comprensión renovada de lo que realmente importa.
Con el paso del tiempo, Isabel llegó a comprender que, aunque había vivido momentos de dolor y confusión, esas experiencias le habían permitido descubrir aspectos de sí misma que, de otro modo, habría ignorado. Su relación con Javier, que una vez se había visto rota, ahora era más fuerte que nunca. Ambos habían aprendido a valorarse, a entenderse y a comunicarse de manera honesta y abierta. Isabel había entendido que la verdadera fuerza de una relación no reside solo en los momentos felices, sino en la capacidad de enfrentar juntos los momentos difíciles y salir fortalecidos. En su corazón, Isabel sentía una paz que antes no había conocido. Ya no buscaba respuestas en los demás ni en aventuras pasajeras, sino en su propia introspección y crecimiento personal. Había aprendido a abrazar sus propios deseos y miedos, a comprender que, aunque todos cometemos errores, siempre hay una oportunidad para aprender, para crecer y para sanar. Su viaje le había enseñado a confiar en su capacidad de cambio y a aceptar que la vida es un constante proceso de aprendizaje. A lo largo de este viaje, Isabel también encontró un sentido profundo de gratitud. Agradecía las lecciones que había aprendido, aunque algunas de ellas le hubieran causado dolor. Agradecía a Javier por su paciencia y su voluntad de perdonar, y agradecía a Laura, su amiga, por haber sido una guía y un apoyo en sus momentos más oscuros. Agradecía, incluso, los errores que había cometido, pues sin ellos no habría alcanzado la madurez y la paz que ahora sentía. Cada paso en su camino, cada decisión y cada lección se habían convertido en un pilar que la sostenía y la guiaba. Isabel también llegó a comprender que el verdadero amor no es perfecto ni idealizado. El amor real es imperfecto y complejo, y requiere esfuerzo, dedicación y humildad. Aprendió que la clave de una relación sólida está en la comunicación, en la sinceridad y en la disposición de ambos a crecer juntos. Esta lección se convirtió en el pilar de su nueva vida y en una filosofía que aplicaría no solo en su relación con Javier, sino en todas las relaciones significativas de su vida. Finalmente, Isabel decidió compartir su historia en un proyecto de escritura personal, con la esperanza de ayudar a otros a comprender que, aunque todos enfrentamos momentos de oscuridad, siempre existe la posibilidad de encontrar luz al final del camino. Su historia no solo era una confesión de sus errores, sino también una prueba de que la sanación y el crecimiento son posibles, y de que el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es una fuerza poderosa que puede transformar vidas. El mensaje que Isabel había encontrado en su viaje era claro y profundo. La paz y la felicidad no dependen de factores externos, sino de la autenticidad con la que vivimos nuestra vida, de la honestidad con la que enfrentamos nuestros errores y de la valentía para aprender de ellos. La vida le había enseñado que las decisiones impulsivas y las pasiones momentáneas pueden ser tentadoras, pero que el verdadero propósito se encuentra en el autoconocimiento, en el respeto hacia uno mismo y hacia quienes nos rodean. Al final de su viaje, Isabel comprendió que el mayor logro de su vida no fue reconstruir su relación ni superar la crisis, sino encontrarse a sí misma en el proceso. Ahora, con el corazón lleno de paz y gratitud, Isabel estaba lista para abrazar el futuro, sabiendo que, aunque el camino a veces sería incierto, siempre tendría la fortaleza y la sabiduría para enfrentarlo con valentía y amor. Este último paso en su viaje la había transformado en alguien nuevo, alguien que vivía con integridad y propósito, alguien que había aprendido a amar sin condiciones y a valorar la belleza de una vida auténtica. Isabel había completado su viaje, no con la perfección de una vida sin errores, sino con la sabiduría de una vida vivida plenamente. A veces, nuestros errores más grandes nos enseñan nuestras lecciones más importantes. Y es en esos momentos de oscuridad que encontramos la verdadera luz que guía nuestro camino. Isabel había aprendido que, aunque la vida no siempre sería perfecta, tenía la capacidad de construir una vida auténtica, una vida en paz consigo misma y con quienes amaba.